El maestro José Briceño ha recibido de parte de Dios un llamado, según lo establecido en Efesios 4:11, al estudio y la disertación del texto sagrado. Por más de 4 décadas le ha dedicado su vida ininterrumpidamente a la investigación y la enseñanza bíblica. Prepárate para escuchar un nuevo mensaje en forma exegética, polifacética y sistemática del texto sagrado, por el doctor José Briceño, maestro de la palabra de Dios, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones. Le habla el maestro José Briceño, de nuevo transmitiendo las verdades que están plasmadas en el texto sagrado por inspiración. Están escritas en revelación y se nos tiene que ser llevada al entendimiento por iluminación. Todo esto mediante el Espíritu Santo. Ese es el trabajo del Espíritu: enseñar, guiar, instruir, corregir y para ustedes contar. Maestro José Briceño, del estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, transmitiendo para un mundo. Estamos pasando frontera, recibiendo comunicaciones, informaciones a través del email, textos, por WhatsApp, llamadas a mis correos de personas que están agradecidas y que me dan sus palabras de estímulos para seguir adelante y no detenernos. Informaciones que me dan y me dicen y me afirman que no estamos arando en el mar, que estamos haciendo un trabajo, o que mejor dicho, corrijo, que Dios está haciendo un trabajo a través de nosotros. Eso tiene que estar por delante. Primero Dios. El apóstol Pablo dijo: no yo, la gracia de Dios conmigo. Hay una tierra labrada, surcada, abonada, preparada para recibir esta palabra. Es lo que Pablo llama labranzas de Dios. Con mucha pasión, con mucha entrega, hago el trabajo que el Señor me encomendó, me confió, haciéndome el llamado de maestro de la escritura más significante de este mundo, la que tiene mayor valor. No hay como ella, la que hizo y sostiene el universo, la palabra de Dios. Es el logos que está escrito y que la estoy enseñando, transmitiendo, para que el que tome fe o deposite fe en ella se convierta en un rema, que el Padre Espíritu, el Espíritu en la fe en esa palabra opere y hayan resultados. El maestro José Briceño, estoy transmitiendo un seminario acerca de lo que es el plan financiero de Dios. Ya dimos nuestra primera parte. Esta es nuestra segunda parte. Los que no han visto la primera, vayan por favor, para que tomen una hilación de pensamientos y no se queden totalmente desfasados, desvirtuados, descontextualizados de las verdades que estamos enseñando en esta segunda parte. Plan financiero de Dios. Quiero presentar un tópico y desarrollarlo acerca de la prosperidad financiera. Es parte de la salvación. La pobreza y la miseria, que son estados de maldición,
Son dos estados de maldición que no tienen nada, absolutamente nada que ver con la humildad, porque la humildad es una aptitud, la pobreza y la miseria es un estado. Ese estado de pobreza y de maldición viene de Dios. Dios lo permite, Dios lo causa, Dios prueba. Vamos a ver esta verdad de reino. Porque en la iglesia hay mucho catolicismo romano. Demasiado. Todavía hay el tipo que yo no sé si se le puede llamar ministro o en el sentido, o en el sentido positivo que sean ministros, no conocen el texto sagrado. De gente que están enseñando que la pobreza tiene mucho que ver con la humildad, que está relacionada con la humildad, que mientras más pobres, más humildes somos, que sí, que Dios permite la pobreza y la miseria. Bueno, un desastre. Yo siempre he dicho que si Dios permite la pobreza o la miseria, o la causa, en el peor de los casos, la causa, entonces también puede hacer lo mismo con el pecado. Porque lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Entonces, ¿por qué no me cabe en la cabeza de que de Dios no viene el pecado, que Dios no tienta a nadie, que Dios no permite tentaciones, que Dios no mete al hombre en tentación, al ser humano en tentación? Eso no me cabe en la cabeza. Pero ¿por qué sí me cabe que Dios permite miseria y pobreza cuando una viene de la otra? Bueno, vamos a analizar el texto sagrado. Con mucha prudencia, quiero presentar desarrollar el tema plan financiero de Dios, tocando algunos tópicos con mucha prudencia, porque tampoco creo en esa basura que hay por ahí del mensaje de la prosperidad. No creo en eso, porque se ha tergiversado y distorsionado y descontextualizado los principios del reino eterno. Gentes que lo han hecho para su propio peculio, para su propio beneficio, influenciados por el diablo. Eso es una verdad, influenciados por el diablo, porque el único que mata, hurta, destruye, saquea, empobrece a la gente es el diablo. Así es sencillo. Ok. La prosperidad financiera es parte de la salvación. Lo voy a demostrar. Es parte de la salvación. Lo primero que debemos tomar en cuenta, tener muy claro y muy presente, es que el término salvación, ese término salvación, viene del griego soteria, del griego koiné, soteria, que abarca ciertos beneficios. Entre ellos tenemos la justificación, santificación, preservación, liberación de las plural, de las muertes, liberación de la enfermedad y liberación de la pobreza o de la miseria. Presta atención a esto. Ya esto desde el punto de vista etimológico, podemos demostrar que Dios tiene un cuidado del estado financiero del hombre, del beneficio financiero de todos sus hijos. Que Dios tiene un plan en el área financiera para todos sus hijos, que todos no califiquen para eso por algunas razones que más adelante voy a enseñar. Repito, que todos no califiquen, no desde el punto de vista posicional, no desde el punto de vista posicional, porque si hablamos desde el punto de vista posicional, todos calificamos, todos, como todos calificamos para ser sanos, desde el punto de vista posicional, que Dios no produzca la sanidad en todos, que no se dé la sanidad en todos
físicamente hablando, hay razones, el por qué. Igual el que seamos prósperos financieramente, por lo menos que vivamos una vida en solvencia financiera, es el propósito de Dios. Pero no todos califican para eso. Desde el punto de vista posicional todos calificamos. Pero en el otro aspecto, para recibir esa posesión, para que eso sea una verdad en nuestras vidas, hay principios de reino que se deben cumplir, que más adelante los voy a presentar. Esto no es soplar y hacer botella. La solvencia financiera no viene al hombre por unas simples palabras mágicas como abracadabra, pata de cabra. No viene frotando la lámpara de un genio, por decir de Dios, y que sale como un genio a resolver todos los problemas financieros. Eso no funciona así. Porque es una verdad que Dios tiene un plan en el área financiera para sus hijos, pero también es una verdad que hay principios de reino que hay que cumplir. Vamos a desarrollar esto. El término salvación, ya lo dije, viene del griego soteria, que abarca ciertos beneficios tales como justificación, santificación, preservación, liberación de las muertes, liberación de la enfermedad y liberación de la miseria o de la pobreza. En el aspecto etimológico, podemos entender que la salvación abarca la solvencia financiera. Analizando la salvación desde la perspectiva bíblica y dando un recorrido por las escrituras sagradas, por el texto sagrado, ella nos presenta, nos muestra, nos da luz y nos deja muy claro que el área de la finanza está incluida y forma parte de nuestra salvación. Mira, en alguna de sus cartas, Pablo es muy claro en el asunto cuando hace mención de la regeneración del hombre e incluyendo el estado financiero, indicando que el estado financiero, la solvencia financiera, forma parte de la salvación. Fíjese lo que el apóstol Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 8, verso 9. Muchos han leído este texto y lo han llevado y lo han adjudicado al área espiritual. Vamos a ver esto. Lo han espiritualizado. Lo han espiritualizado, porque sí tiene que ver en el área espiritual mucho. El texto dice: porque ya conocéis la gracia, cito, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Ahora, quiero hacer una aclaración, diluir, explicar el texto que acabamos de leer. Eso que está en 2 carta Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Vamos a ver. Señores, como maestro debo estar claro en el asunto. Me cuido mucho de presentar un texto y sacarlo de su contexto para tener un pretexto para apoyar mi enseñanza, no una enseñanza que está plasmada en el texto sagrado, para plasmar mi enseñanza de producto de una eisegesis o de mi propia interpretación que le di al texto. No, yo me cuido muchísimo de eso. Maestro Briceño no ha caído en eso y estoy muy seguro que no voy a caer en eso. Y si por causa equivocada lo hago y al darme cuenta me voy a retractar inmediatamente, porque yo no quiero tener problemas con Jesús cuando esté a la presencia de Él y me pida cuentas de las cosas
erradas, erróneas, tergiversadas y distorsionadas que di del texto sagrado para mi beneficio, para mi propio peculio. Entonces quiero hacer una aclaración acertada, precisa, concisa del texto que acabamos de leer. Señores, no podemos descartar, no podemos ni debemos descartar que en este pasaje se está haciendo referencia al estado de humillación en la que Jesús cayó. Que siendo el rey del universo, como el Theantropos, como el Dios hombre, el Verbo encarnado, dejó todo para no tener nada en comparación con lo que tenía en su condición de Verbo. Pero esto no da pie para decir que el texto no tiene nada que ver con la solvencia financiera. Repito, esto no da pie para decir que el texto no tiene nada que ver con la solvencia financiera. Vamos a analizar. Si nosotros hacemos un análisis preciso, conciso, detallado, tomando en cuenta los medios de interpretación bíblica, la hilación del pensamiento, texto con su contexto, no leyendo un pasaje y sacándolo del contexto, sino respetando el texto anterior y el posterior. La hilación del pensamiento. Si analizamos el pasaje completo, usando los medios de interpretación bíblica, ya lo dije, nos podemos dar cuenta que Pablo se está refiriendo o haciendo referencia al aspecto financiero, ya que en el texto sagrado se viene tratando sobre la ofrenda que han de recolectar para los santos de Jerusalén. De eso es lo que el apóstol Pablo viene hablando. Otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que el término pobre, ese término pobre que se le atribuyó a Jesús, no se refiere al aspecto de miseria desde el punto de vista físico como para afirmar que Jesús no tenía nada. Me hace una pregunta una persona: Maestro, ¿Jesús era rico? No, pero tampoco era pobre. Jesús no tenía necesidad de tener, jamás y nunca Jesús va a caminar en el terreno de la pobreza y la miseria, porque es una maldición, y de eso vino a librar Dios al mundo. Por eso envió a su Hijo para librarlo de ese estado, y no va a caer en ese estado, porque no puede un pobre redimir a un pobre. Era rico, no necesitaba el decir Jesús que tuviese millones y millones en el banco. ¿Para qué? Para hacer alarde de que él tenía, darle en cara a los pobres del que tenía. No necesitaba. Si Jesús es el heredero y el heredero de todas las cosas, el Theantropos, el Dios hombre, en ese tiempo el unigénito Hijo del Padre, del Dios que es dueño del oro y de la plata. Él no necesitaba tener acumulado ni ahorrado, dígase como usted quiera, dinero en el banco para decir que él tenía. Jesús era un hombre solvente. Nunca le faltó nada. Nunca le faltó nada. Todo lo tenía. Era un administrador, era un mayordomo. El Padre le entregó todas las cosas. Y esto lo digo porque algunos conjeturan que Jesús vivió toda una vida en la pobreza, apoyándose en aquel texto donde Jesús dice, refiriéndose a él mismo, cito: el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Vio, maestro, que ni siquiera almohada tenía el pobre? ¿Usted ve eso? Que ni siquiera almohada tenía el pobre, vea. Jesús no está hablando de eso. Eso está escrito en Mateos el capítulo 8, versos 20 Lucas, sí, Lucas capítulo 9, verso 58. Los que no han entendido, los que han leído este texto, este pasaje y estas expresiones, no han entendido, le dieron
un significado totalmente aislado, descontextualizado, distorsionado de la verdad, le dieron su propia interpretación, entraron en el terreno de la eisegesis. Lo que no han entendido es que dicha expresión, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, esa expresión no tiene nada, pero absolutamente nada que ver con pobreza ni con escasez. El por qué Jesús dijo esto y a quién se lo dijo. Ahí está. ¿Por qué lo dijo y a quién se lo dijo? ¿Por qué me lo sacan del contexto? Me lo sacan del texto y del contexto. Me desbaratan el pasaje completo. Sin tomar en cuenta el por qué Jesús lo dijo, a quién se lo dijo, quién es el emisor, quién es el receptor, cuál es la comunicación, la causa de la comunicación. Eso no lo tomaron en cuenta. Entonces, vuelvo y repito, lo que no han entendido, los que le dieron una mala interpretación a este párrafo que está en este pasaje, es que dicha expresión no tiene nada que ver con pobreza ni con escasez. Esta es una expresión, aquí está la razón, el por qué se dijo, esta es una expresión que demarca el costo y las demandas que implican el seguir a Jesús, que no se adjudica ni se deben aplicar a un estado de pobreza, como que si Jesús viviese en pobreza. No está hablando de esto. La razón por la cual esto se dijo, estas expresiones, el por qué se dijo, eso es una expresión que demarca el costo y las demandas que implica el seguir a Jesús. Maestro, ¿cómo usted sabe eso? Ya se lo voy a explicar. Señores, la frase el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, en contraste a las comodidades de las zorras y de las aves. Cuando Jesús dijo las aves tienen nido y las zorras tienen guarida o cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Esta expresión tiene que ver en el lenguaje cultural. Estamos leyendo la Biblia en unas culturas occidentales cuando la Biblia se escribió en unas culturas orientales. Entonces, esta expresión, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, tiene que ver con el lenguaje cultural. En el lenguaje cultural tiene que ver con cálculos de costo, indicando el precio del discipulado, mostrando el valor de una renuncia concientizada para que haya una verdadera entrega, responsabilidad, abstinencia, compromiso, seriedad. O sea, ¿a quién le dijo Jesús esto? A un escriba que le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vaya. Eso lo dijo Jesús a un escriba. Jesús con las expresiones, con esta expresión, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, no quiso decir que no tenía, que estaba pelado, que no tenía dinero, que no tenía almohada. No. Estas expresiones se las dijo Jesús al escriba para hacerle entender que esto no es fácil, esto no es soplar y hacer botella, esto no es pelar una mandarina, esto tiene sus riesgos, su entrega, su compromiso, su seriedad, su sacrificio, y para ustedes contar. Entonces, lo que Jesús le quiso decir al escriba y maestro de la ley, que se ofreció a andar con Jesús cuando él quisiera, lo que le quiso decir fue esto. Te lo voy a decir en forma amplificada y simplificada. Lo que le quiso decir fue algo así. Mira, ven acá. Maestro, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Jesús lo llamó y le dijo, ven acá. Piensa lo que vas a hacer. Y antes de seguirme, calcula el precio y las demandas que esto conlleva. Eso es lo que quiere decir el Hijo del Hombre no tiene de dónde recortar su cabeza. O sea que esto fue un mensaje a la conciencia para frenar la forma arbitraria
en la que el escriba se ofreció a seguir a Jesús el resto de sus días, creyendo que era una decisión fácil. No, no es fácil. Señores, seguir a Jesús no es fácil. Porque, mire, escuche esto. Una cosa es el llamado que Dios, después de que tú atendiste el llamado a la salvación y aceptaste el plan de la salvación, entraste en el proceso de justificación y fuiste regenerado por el Espíritu Santo y pasaste a ser hijo de Dios, pues tienes un llamado a ser santo, un llamado a la fe, un llamado a la autoridad, entre otros. Eso es un llamado, pero no hay como el que Dios te llame tiempo completo al ejercicio del ministerio. Hablando de los 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Una persona que tenga el ejercicio del ministerio y me diga que se le ha hecho fácil el asunto, señores, esa persona no está llamada al ministerio, o número 2, no está haciendo el trabajo que debe hacer, no está cumpliendo la perfecta voluntad la voluntad de Dios, no está afectando las tinieblas, no tiene ni a las tinieblas ni un mundo en contra de él, porque el seguir a Jesús en un ministerio, un llamado ministerial, no es nada fácil. No me hable de eso, señores. Tengo más de 4 décadas en esto. No me hable de eso. Tengo 31 años en el ejercicio del ministerio y tengo 40 años estudiando las Escrituras. No me hable de eso, que yo sé de qué le estoy hablando. Entonces, este fue un mensaje a la conciencia para frenar la forma arbitraria, fácil, así, que el escriba se ofreció a seguir el resto de sus días a Jesús, creyendo que esto era una decisión tan fácil. No es así. Entonces, si la frase el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, es aplicable al estado de pobreza y de miseria en la que supuestamente Jesús vivía, entonces habría una contradicción bíblica en relación a la vida de Jesús, tomando en cuenta la comparación que a continuación voy a presentar. Oiga bien, lo primero que hay que analizar es que si Jesús hizo de la pobreza un estilo de vida, si la pobreza fue parte de su ser, de su existir, de su vida aquí en la tierra, Jesús andaba como los mendigos, con una mano adelante y otra mano atrás, como decimos acá en nuestras culturas occidentales. Si Jesús hizo de la pobreza un estilo de vida, también podía hacerlo con el pecado. También podía hacerlo con el pecado, ya que la miseria y la pobreza son productos del pecado. O sea, lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Entonces, mi pregunta es, señores, si me es imposible, porque a mí no me cabe en la cabeza eso, pensar que Jesús vivió toda su vida en pecado, eso a mí no me cabe en la cabeza. Porque la Biblia dice que el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Porque la Biblia dice que no se halló pecado en él. Porque la Biblia dice que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecar. Entonces, maestro, a mí no me cabe en la cabeza pensar que Jesús vivió toda una vida en pecado. Y si no te cabe eso en la cabeza, ¿por qué fácilmente aceptas la posibilidad de que Jesús vivió toda una vida pobre? ¿Ah? En miseria. Te pregunto. Hágase esa pregunta a usted mismo.
Lo que es bueno para el pavo, bueno para la pava. Ahora, lo otro. Cuando Pablo afirma que Jesús se hizo pobre, en su interpretación más acertada, se puede entender que está haciendo referencia al momento de la cruz. O sea que así como el pecado cayó sobre Jesús, el estado de pecado cayó sobre Jesús estando en el madero, de la misma forma cayó la pobreza, según Isaías 53, verso 6 y segunda carta a Corintios 8, 9. Ahora, quiero reforzar lo que estoy enseñando, presentando una verdad paralela, haciendo una comparación del pecado y la enfermedad con la pobreza. Óigase bien, vuelvo a repetir, quiero reforzar lo que estoy enseñando, presentando una verdad paralela, haciendo una comparación. Número 1, del pecado. Número 2, de la enfermedad. Y número 3, la pobreza. Vamos a ver. ¿Qué usted quiere decir, maestro? Presta atención. Jesús en ningún momento se le vio por las calles de su comunidad en pecado o enfermo. Búsqueme usted un texto bíblico que Jesús estuvo en las calles de su comunidad, por donde él estaba en pecado o enfermo. Búsquelo, no lo va a conseguir en ninguna parte. Jamás Jesús cometió un pecado, jamás Jesús anduvo enfermo. Nunca se enfermó, no pecó. Óigase, la Biblia no registra. Presta atención, la Biblia no registra que Jesús haya hecho de la enfermedad un estilo de vida. Lo que sí registra las Escrituras es que Jesús sanó todo tipo de enfermedad, cumpliendo así la profecía o lo que está escrito proféticamente en Isaías 53, verso 4, cuando dice ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Reitero, no entiendo cómo en algunas mentes no cabe aceptar que Jesús vivió toda una vida en pecado y enfermo, pero fácilmente pueden aceptar que vivió pobre. ¿Por qué si no me cabe en la cabeza aceptar que vivió en pecado y enfermo, por qué si fácilmente acepto que vivió pobre? Si todo esto es una maldición, la enfermedad y la pobreza es producto del pecado. Ahora, lo que tenemos que tener claro y presente es que así como el pecado y la enfermedad no formó parte de la vida de Jesús, tampoco lo fue la pobreza, ya que tanto la enfermedad como la pobreza son producto del pecado. Por otro lado, siempre me he preguntado, me hago la pregunta y quiero que usted se la haga y la analice. Preste atención. Si Jesús era pobre, ¿por qué fue honrado desde su niñez con la riqueza? ¿Por qué? Uno de los presentes que le trajeron los sabios del Oriente fue oro. No sabemos la cantidad, pero le trajeron oro. Cada uno de los presentes tiene un valor significado. Cada uno de los presentes tiene un valor y tiene un significado. Vamos a ver. El incienso era una preparación de resina aromática y de vegetales.
a las que se le añade aceite de forma que al arder en el fuego, desprende un humo fragante, y este elemento era usado en los ritos religiosos. Por lo tanto, como presente, considera la divinidad de Jesús. Primero. Segundo, la mirra es una sustancia aromática que es común en el Medio Oriente y es de mucho valor, ya que era utilizado para la elaboración de perfumes. La mirra identifica la humanidad y la muerte de Jesús. Y tercero, el oro es relativo a la realeza, ya que como presente estaba destinado única y exclusivamente para los monarcas y los altos dignatarios. Búsquese eso en Mateos 2:11, cómo le entregaron a Jesús, oro a Jesús. Ahora, si Jesús era pobre, ¿por qué la gente le seguía? Pregunto, ¿por qué la gente le seguía? Si Jesús era pobre, ¿por qué aquella mujer compró el perfume más caro que había en esa época, cuyo nombre era nardo y venía en un recipiente de alabastro que también era muy costoso? Búsquese eso en Mateo 26:7, Juan 12:3. Su precio de este perfume era de 300 denarios, que en el tiempo de Jesús era una suma considerada. Oído, presta atención. Un denario equivalía a 4 gramos de plata, que era el salario diario de un jornalero. Vuelvo a repetir, un denario equivalía a 4 gramos de plata, que era el salario diario de un jornalero, que llevándolo a tiempo de trabajo, para que un jornalero se ganara 300 denarios, tenía que trabajar un año completo. Mi pregunta es, y hágasela a usted, ¿usted cree que una persona va a comprar un perfume que su costo equivalía a un año de trabajo para ungir los pies de un pobre? Que su aspecto era de miseria, de mendigo. Por favor, el aspecto de Jesús era de pobreza. Una mujer va a comprar un perfume tan caro que equivalía a un año de trabajo para ungir los pies de un pobre. Señores, esta mujer se inspiró en 2 cosas para comprar el perfume y ungir los pies de Jesús. En 2 cosas. 1, el agradecimiento por un milagro realizado en su vida, según Marcos 14, versos 3 al 9. Y 2, la vida de excelencia, de glamour, de estética, de belleza, que en todos los sentidos ella pudo ver en Jesús. Si Jesús era pobre, ¿por qué Zaqueo, uno de los hombres más prominentes y ricos de esos tiempos, aceptó una invitación que Jesús se hizo para posar y cenar en su casa? Según Lucas 19:1-10. ¿Tú crees que un rico va a aceptar la autoinvitación de un pobre para ir a su casa? Lo otro, si Jesús era pobre, ¿por qué hicieron el reclamo de su cuerpo ante Pilato para su sepultura 2 de los hombres más prominentes y de alta alcurnia que había en esos tiempos, llamados José de Arimatea, hombre muy rico, y Nicodemo, maestro de Israel y miembro del Sanedrín, equivalente a un rector universitario en nuestros tiempos? Búsquese Juan 19:38-39. Si Jesús era pobre, ¿por qué lo sepultaron en la tumba que era propiedad de uno de los hombres más ricos que ven en aquellos tiempos, llamado José de Arimatea? Búsquese Mateo 27:57. Si Jesús era pobre, ¿por qué en el aspecto gramatical nunca
Oiga bien esto, nunca en el aspecto gramatical se incluyó cuando hizo mención de ellos. Jesús nunca dijo a nosotros los pobres, siempre su expresión fue a los pobres, excluyéndose de ellos. Esto no lo digo en el aspecto despectivo, como que si Jesús sintiese rechazo por los pobres. Y esto lo declaro en el sentido más sano para dejar en claro que Jesús no vivió en pobreza. Ejemplo de ello fue cuando dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros, Mateo 26:11. Cuando hagáis banquete, llamad a los pobres, Lucas 14:13. Dice, y el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, según Lucas 4:18. Mi pregunta es, ¿podrá dar buenas nuevas a los pobres un pobre? ¿Por qué Jesús no se incluyó con los pobres ni se identificó con ellos, sino dijo a los? Ahora, vamos a estudiarlo gramaticalmente. Estudiemos los pasajes en forma gramatical. El término los que Jesús utilizó para hacer referencia a los pobres, gramaticalmente se conoce como un artículo determinado plural del singular el cual tanto en plural como en singular se usa con el fin de hacer una exclusión personal para descartar, rechazar o negar la posibilidad de algo o de ser parte de quien se está haciendo mención. Estudie bien eso. Lo otro, si Jesús era pobre porque tuvo la capacidad de sostener económicamente a 12 familias, según Lucas 22:35. Cuando Jesús le hizo el llamado a los que constituyó discípulos, todos estaban en sus labores produciendo para su sostén. Todos sostenían sus casas. ¿Usted cree que Jesús va a llamar a gentes que estaban trabajando para su sostén para que anden pelando con él? Mal vestido, mal oliento, sus familias muriéndose de hambre. No. Jesús sostuvo la familia de los 12 apóstoles. Aún sostuvo la de él. Si Jesús era pobre, ¿por qué usó el mejor vestido que había en sus tiempos? Hasta el punto que los soldados que estaban al pie de la cruz no lo quisieron romper. Lo echaron a suerte. Según algunas posiciones teológicas, no rompieron sus vestiduras por el costo que representaba. Búsquelo en Juan 19, 23, 24. Como verdad paralela doy esta reflexión. Si en la historia del hijo pródigo, el padre que representa a Dios le mandó a colocar el mejor vestido a su hijo, ¿qué te dice que Jesús, siendo el unigénito hijo de Dios en ese tiempo, cargaría el peor de los vestidos? Dígame. Señores, en conclusión, Jesús no era como muchos piensan y han enseñado. Jesús era un hombre financieramente equilibrado. Jesús se hizo pobre cuando dejó todo lo que tenía, incluyendo su gloria, para no tener nada en comparación a lo que tenía en la condición de verbo antes de venir a la tierra. Entonces, desde el punto de vista posicional y posesional, la pobreza cayó sobre Jesús en la cruz del Calvario de la misma manera en que cayó en él la enfermedad, el pecado, para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos en todas las áreas, integralmente incluyendo las finanzas. Otro ejemplo bíblico lo encontramos en la ilustración que Jesús hace en una parábola acerca de una historia que narró concerniente al hijo perdido. Este es el texto más claro para apoyar lo que estamos expresando y presentando, que la solvencia financiera es parte de la salvación del hombre. Eso está en Lucas 15, 11, 32. Pero antes de analizar la ilustración narrada en la parábola, debo aclarar factores que son determinantes
para entender la enseñanza que Jesús dejó plasmada en dicha parábola, ¿ok? Pero esto lo vamos a estudiar en nuestro próximo estudio, en la tercera parte, porque ya no tenemos el tiempo. Ok, se despide el maestro José Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. No sin antes pedirle uno, oren mucho por mí, intercedan mucho por mí, cúbranme bastante en oración. Número 2, no dejen de compartir este mensaje, búsquense nuevos suscriptores, todo aquel que tenga un canal de YouTube, por favor, comparte estos mensajes, no se queden con ellos, súbanlo. Y número 3, si usted puede aportar una ofrenda para este ministerio, se lo agradecemos, de eso vivimos. El apóstol Jesús dijo que el que predique el evangelio vive del evangelio. No pondrás gozar el buey que trilla, está en el texto sagrado. No pongas gozar el buey que trilla, el que predique el evangelio vive del evangelio. Pablo dijo, sé copartícipe de toda buena obra aquel que te instruye en la palabra. Si usted es una persona que está siendo bendecida a través de tu ministerio, sus estímulos, sus halagos, sus bendiciones, sus palabras, sus decretos, y para usted de contar, lo reconozco, vale más que cualquier ofrenda que usted pueda dar. Pero además de eso, yo necesito dinero para seguir en el trabajo. El maestro Briceño no predica por dinero, pero necesita dinero para predicar. Mande su ofrenda. ¿Cómo lo hacemos, maestro? Está en los caracteres, está el correo, escriba a josén77, bricenoa77 @gmail.com, o llámeme por teléfono, escríbeme por WhatsApp al 786-604-3352, más 1, 786-604-3352. Usted me escribe por WhatsApp y me hace la pregunta, maestro, ¿cómo hacemos para hacerle llegar una ofrenda? Se despide el maestro José Briceño hasta nuestra próxima oportunidad, ¿ok? Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp más 01-786-604-3352 y a los correos josén77, bricenoa77 @gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.